en lo que queda del día nos acompaña la representante especial del secretario general de Naciones Unidas sobre la violencia. Y está aquí para hablar respecto a las medidas que Chile debería tomar para disminuir los niveles de violencia contra los niños en Chile. Y esta violencia se ejerce de distintas maneras. En una de ellas, a partir, por ejemplo, de los niveles de desigualdad que tiene Chile. Marta Santos País está en Cooperativa. ¿Cómo está, Marta? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, me da mucha alegría estar aquí con ustedes. Marta, ¿por qué una visita especial a Chile? ¿Cuáles son los temas que preocupan en Naciones Unidas respecto a violencia contra niños y contra niñas en el país? Bueno, la preocupación por la protección de todos los niños contra la violencia es global, no es limitada a Chile, pero seguramente Chile ha alcanzado tantos hallazgos en tantos dominios que para nosotros sería siempre muy importante acompañar, seguir y apoyar los desarrollos que al interno del país se están dando para garantizar la protección de la infancia contra la violencia. En este momento estamos en un periodo absolutamente estratégico, simbólico, de reflexión sobre el desarrollo de una ley nacional de protección integral de los derechos de la infancia. Y en realidad Chile con Panamá son los dos únicos países de América Latina que no tienen una legislación de protección de los derechos de la infancia. Y no tiene hasta ahora, a pesar del hecho que Chile hace casi 25 años ha ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Entonces, como en esta semana se organiza, acaba de finalizarse un seminario muy importante para reflexionar sobre qué tipo de legislación necesita Chile para proteger los derechos de sus ciudadanos más jóvenes, qué tipo de instituciones serán necesarias, cómo deben colaborar de forma más articulada, cuál es el presupuesto necesario para garantizar una inversión en la infancia, para reducir, por ejemplo, las inequidades, la pobreza infantil y para dar a cada niño la oportunidad de desarrollarse sin el riesgo de la violencia y el maltrato. Marta Santos, ¿cómo se explica la omisión de Chile y Panamá, que sean dos casos únicos en América Latina? Bueno, todos los países toman algún tiempo para llegar a la etapa de adopción de una legislación. Seguramente que el hecho que no existe una ley comprensiva e integral de protección de los derechos de la niñez no significa que en Chile no tengamos medidas legislativas importantes. Por ejemplo, para garantizar que niños nacidos en el seno del matrimonio sean tratados de la misma forma que los niños nacidos fuera de un matrimonio, ¿no? Hay medidas muy importantes en Chile, pero en este momento era muy fundamental garantizar que en una ley se podría reconocer que cada niño tiene derecho al reconocimiento de una persona con protección por la ley, una persona que tiene el derecho a su identidad, a un nombre, relaciones familiares, a la nacionalidad, un niño que tiene derecho a una educación de calidad, a un sistema de salud que pueda prevenir situaciones importantes, pero también proteger, por ejemplo, contra malos tratos contra los niños. Marta, cuando usted habla, por ejemplo, del derecho a que sean los niños y las niñas reconocidas de la misma manera si nacen en el marco de un matrimonio o si nacen fuera del matrimonio, esa era una cuestión que estaba ausente en Chile, de manera, existía una diferencia que solo se subsanó hace pocos años, cuando uno lo piensa en el contexto latinoamericano. ¿Qué otra situación en Chile no está a resguardo debido a que no existe esta legislación? Porque usted dice, aunque no existe la legislación, hay cuestiones que de todas maneras se abordan. Pero ¿qué cosas no se abordan porque falta legislación? Para darle un ejemplo muy concreto en el dominio de la violencia contra la niñez, en este momento en Chile no existe una legislación, una disposición legislativa que prohíba todas las formas de violencia contra la niñez en el seno del hogar, en el seno de instituciones de protección, de acogida, de residencias, por ejemplo, en el contexto de instituciones de atendimiento y de cuidado de la infancia. Entonces, esta nueva ley viene a reconocer todos estos derechos, pero más importante aún, viene a reconocer que el Estado, a través de todas sus instituciones, deberá articular sus intervenciones para que no perdamos de vista los niños más vulnerables.
Por ejemplo, los niños que tengan dificultad en acceder a una escuela de calidad o los niños que están alejados para poder contar sus historias de malos tratos ante una institución que los escuche, que dé seguimiento a sus historias, que pueda protegerlos de la repetición de situaciones de abuso. Esta mirada integral va a permitir que miremos todos los niños de la misma forma, que no tengamos simplemente la preocupación por casos extremos que llaman nuestra atención en hoy y que mañana vamos a olvidar, ¿verdad? Los niños indígenas, los niños con discapacidad, por ejemplo. Garantizar que todos los niños son tomados de la misma forma y que el Estado asume de forma clara la responsabilidad por prevenir abusos, vulneraciones de estos derechos y está disponible para intervenir en caso en que existe una violación de los derechos de la niñez. Marta Santos, ¿qué cifras tiene usted desde Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños en Chile? Bueno, Chile ha conducido, y yo creo que es importante saludar a Chile por eso, distintas encuestas, estudios sobre la incidencia, por ejemplo, de los malos tratos en el seno de la familia. La más reciente reconoce que más del 70% de los niños ha reconocido haber sido víctima de violencia en el seno del hogar, ¿no? Y de ese 70%, más del 50% han sufrido violencia física, 8% ha sufrido abusos sexuales, pero sabemos de otros países que la mayoría de los casos que se reconocen, los casos que se reportan, los casos que son investigados, son una minoría de los casos que tienen lugar, ¿verdad? Pero, disculpe, para detenernos en la cifra, un 70% es una cifra que suena dramáticamente alta. Es una cifra alta. Yo creo que es importante reconocer que todos los países tienen cifras similares. Chile no es el peor país de ninguna forma. Tenemos países donde 90% de los niños reconocen haber sido víctimas de malos tratos, de abusos en el seno del hogar. De acuerdo con un estudio reciente de UNICEF, los niños entre 2 y 14 años a nivel global, casi 1 billón de niños cada año es víctima de una situación, de una incidencia de violencia en el contexto del hogar. 1 billón de niños, menores de 14 años. 1 billón. 1 billón, sí. O sea, son cifras extremadamente altas, ¿no? Y eso yo creo que hasta muy pocos años no nos hemos dado cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando. Y como muchos de estos casos ocurren en el seno del hogar o de instituciones más o menos cerradas al ojo público, ¿no? A la transparencia por todos nosotros, lo que podría generar una vaga de preocupación y de intervención. La realidad es que para los niños esta incidencia de violencia ocurre como si ellos no fueran ciudadanos iguales a los demás, ¿verdad? Como si fueran personas menos importantes, para las cuales las instituciones del Estado no están tan listas para intervenir con un sentido de urgencia. En realidad yo me encontré con niños aquí en Chile y me quedé extremadamente marcada por la forma como describían la situación de violencia. Me decían, sentir la violencia en Chile es vivir en un mundo muy frío. Ahora, yo encuentro una calidez extraordinaria en Chile, ¿verdad? El hecho que este contraste sea sentido por los niños de un universo muy frío, ¿no? De falta de afecto o de intervención violenta para disciplinar o corregir a los niños, para educarlos, la humillación que algunas veces sufren en el contexto de la escuela. Todas esas son formas de violencia que en realidad disminuyen su autoestima, su confianza en el futuro. Marta, cuando hablamos de cifras tan altas, yo supongo que estas cifras cruzan entonces todo el espectro social y de ingresos y de educación. La violencia, tiene razón, gracias por subrayarlo. La violencia no tiene ninguna frontera de naturaleza cultural, geográfica, social o económica. Pero no podemos olvidar que en el seno de una familia donde exista falta de empleo, donde no exista acceso a servicios básicos de atención a la infancia, donde puede existir falta de oportunidades, la tensión, el estrés que existe en el seno de la familia seguramente crea oportunidades de reaccionar de forma violenta para una pareja o para un niño más frecuente
que en el seno de familias donde las dificultades económicas no son tan fuertes. No que las familias pobres sean más violentas, pero los factores que determinan la oportunidad de la violencia pueden ocurrir de forma más violenta. Y eso nos preocupa seguramente. Es por eso que no podemos olvidar que en Chile 22% de los niños viven en pobreza, ¿no? Esta es una cifra alta y es el doble de la población adulta que vive en pobreza en Chile, lo que significa que los niños sufren un riesgo más alto de vivir en pobreza, lo que quiere decir acceder a servicios de salud, de educación, de protección social de forma menos abierta que los adultos y con implicaciones irreversibles para su desarrollo. De acuerdo con la ciencia, ¿no? Sabemos, la neurociencia, sabemos hoy en día que hasta los 3 años de vida el desarrollo del cerebro puede ser absolutamente afectado de forma irreversible si el niño no tiene el afecto, el estímulo, el entorno familiar de apoyo, de comprensión, la falta de nutrición adecuada. Todos esos elementos no van a ser recuperados por el niño, ¿no? Para su desarrollo físico y mental. Y muchas veces el hecho que el niño pueda sufrir violencia o estrés en esos primeros años de vida puede determinar una probabilidad de poder correr riesgos más tarde en la adolescencia o en la vida adulta. Por ejemplo, con adicción a la droga, por ejemplo, no alcanzar tan buenos resultados en la escuela, sentir su autoestima un poco debilitada, y todo eso crear un sentimiento de exclusión social que puede abrir puertas a que pueda ser manipulado por grupos, por ejemplo, del crimen organizado, ¿no? Marta Santos, cuando usted entrega las cifras, usted habla de un 70% de niños reportando violencia en su hogar, en el caso de Chile, en el 50% de ese 70% violencia física. Estos son niños menores de 14 años y tan jóvenes como de 2 años. Usted nos dice además que en Chile el 22% de los niños viven la pobreza, o sea, la pobreza tiene rostro de niños y niñas La pobreza tiene rostro de niño y muchas veces está muy invisible en el debate público, ¿verdad? En claro, la preocupación de la sociedad. Y eso quiere decir que, de nuevo, la preocupación del gobierno en este momento de hacer esta reflexión tan profunda de una ley garante de los derechos de la niñez que no está siendo mirada simplemente como una pieza legislativa, pero justamente como qué entorno social, qué inversión y qué sistema de protección social es necesario para garantizar que la ley sea más que un instrumento para juristas, ¿no? Que sea un instrumento de cambio del ambiente, del entorno donde viven los niños y se desarrollan, y que pueda dar la máxima oportunidad a todos los niños en Chile, ¿no? Eso queremos ver. Imagino, finalmente, usted habla de los casos extremos, y yo creo que vemos los casos extremos de los niños en las noticias, en casos, por ejemplo, extremos de violencia, cuando sus vidas están en riesgo, o en otra línea, en casos de menores, por ejemplo, que delinquen, que son autores de delitos cuando son muy pequeños, ¿no? Entonces, son los dos casos extremos en los que vemos extremos de vulnerabilidad. Yo intuyo que además de una ley, lo que se necesita es un cambio cultural. Cuando usted habla de la violencia al hogar, probablemente lo que allí se puede atacar es un cambio cultural. Pero es su opinión que una ley garante de los derechos de los niños podría favorecer ese cambio, ¿no? Puede favorecer el cambio en nuestra mirada sobre qué valor tiene un niño para nuestra sociedad. Muchas veces lo miramos como el ciudadano del futuro, ¿no? Este niño va a crecer, está en una etapa de preparación, cuando va a alcanzar la edad adulta, lo vamos a considerar como ente responsable, lo vamos a considerar como un aliado, como un actor, pero hasta ese momento debe escuchar, ¿no? Debe mirarnos como el modelo y debe seguramente ser disciplinado y hacer todo lo que esperamos, ¿no? Y olvidamos esa oportunidad extraordinaria de abrir nosotros los ojos para realidades para las cuales los niños nos puedan sensibilizar. Yo en mis visitas a la región latinoamericana, por ejemplo, sigo muy impresionada cuando los niños me dicen que la manifestación de violencia más grave para ellos es la manifestación de la violencia estructural. Y al inicio yo no sabía exactamente qué me estaban comunicando, ¿no? Y cuando empezaron a explicarme que la violencia estructural significa no sentirse
parte del grupo, no sentirse parte del barrio, no sentirse parte de los niños que están jugando, porque no tienen la capacidad de comprarse las zapatillas para el deporte o para ir a actividades culturales porque tienen que ayudar a sus familias, el hecho que son mirados porque no tienen los libros en la escuela y entonces van a quedarse un poco para atrás y los demás los miran de otra forma, van a ser víctimas de bullying. Esa conexión y convergencia entre exclusión social, ¿no? Estigmatización, marginación y al mismo tiempo, riesgo de violencia, está muy conectada para ellos. Sin escuchar la voz de los niños, quizá para nosotros esa conexión no sería tan evidente, ¿verdad? Pero se hace palmaria en esas declaraciones. Marta Santos, podríamos hablar muchísimo más de este tema y con las cifras que usted entrega parece una urgencia de abordar. Yo le agradezco mucho que haya estado hoy en Cooperativa y saludamos la presencia aquí de Marta Santos, enviada o representante especial del Secretario General de Naciones Unidas para temas de violencia infantil. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también.